que es un faro de libertad para nosotros. Otto Guevara, nuestro conferencista principal ahora proveniente de Costa Rica, que ha sido varias veces candidato, es un candidato liberal. Platicábamos antier de cómo fue su evolución, al igual que muchos de nosotros y muchos de los que estamos aquí crecimos en ideologías y en educación socialistoide, marxistoide, colectivismo, etcétera, y pensamos que esa era la razón, hasta que un día también a Otto, igual que a muchos de nosotros, se nos apareció el camino de Damasco, el rayo iluminador, y hemos cambiado y seguido aquí. Está también con nosotros Andrés Maya y nuestro amigo, el diputado Jorge Triana, del PAN, que también somos los que estamos, son ellos quienes están liderando el esfuerzo libertario en México. El senador Francisco Burques ha tenido una idea maravillosa, que es por la libertad, reunirnos a todos los libertarios, las diferentes organizaciones de libertarios, que no somos tan organizados, porque parte del ser libertario es que cada quien hace lo que quiere. Sin embargo, estamos reunidos para hacer un esfuerzo en defensa de nuestra ideología y de lo que creemos. Muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias a los participantes. Adelante. Sí, pues muy buenas tardes, gracias por su asistencia. De inicio dar un saludo y bienvenida al Presidium y al público que hoy nos acompaña. También que la presente conferencia se realiza a través de México Libertario. Darle las gracias al señor Rafael Mondragón por el apoyo dado para efectuar la gira de Otto Guevara. La dinámica de la presente conferencia es de 20 minutos por ponente, si se puede avanzar un poco más. En la sección de preguntas y respuestas serán 2 bloques de 3 preguntas para que sean contestadas posteriormente y las 3 preguntas siguientes para que sean 6 en su totalidad. Al final, las consideraciones finales de nuestros invitados. De antemano, darle las gracias a México Libertario por la invitación a la moderación de esta conferencia. Esperando que todos nos nutramos de las experiencias de hoy que nos acompañan, de Otto, Francisco y Triana. En lo particular, intercambiar vivencias entre el ex candidato libertario a la presidencia de Costa Rica, ya que el de la UES fue coordinador territorial de campaña de Rodolfo Santos Dávila, es precandidato independiente libertario a la presidencia de México. Sin más preámbulo, iniciamos la reseña de nuestros conferencistas. Otto Guevara es un académico y empresario político costarricense. Fue diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante los periodos 2014 y 2018 y 1998 y 2002. Fue candidato a la presidencia de Costa Rica en las elecciones de 2018, 2014, 2010, 2006 y 2002 por el Movimiento Libertario, de cual es fundador. Otto Guevara se identifica como liberal y está a favor del gobierno limitado y opuesto al incremento de impuestos. En febrero del 2017 anunció que no se rendiría al confirmar que se postularía por 5ª vez para las elecciones presidenciales para el periodo 2018-2022. Igual en la presente nos comentará un poco de ello. Francisco Burques es un empresario y político sonorense. Desde 1980 se ha desarrollado como empresario en los ramos de hotelería, comercio inmobiliario y agropecuario. Fue senador y alcalde de Hermosillo y, como ya lo mencionaron, hoy presidente del Consejo de Hola Libertad. El diputado Jorge Triana Tena estudió la carrera de Derecho y la maestría de Políticas Públicas en el ITAM, como diferentes cursos y diplomados. Ocupó el cargo de Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo entre el 2000 y el 2003, diputado federal y diputado local en distintas legislaturas. Actualmente es diputado federal a la 63ª legislatura por el Distrito 10 de la Ciudad de México en la Delegación Miguel Hidalgo. Si no mal me equivoco, integrante de Se Busca Gente Libre, ¿es correcto? Simpatizante, sí, de esta otra asociación de jóvenes, ¿no? Pues sin más que agregar,
le cedo la voz al ciudadano Otto Guevara. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a México Libertario por la invitación. Muchas gracias, Rafael, por el apoyo. Muchas gracias a ustedes por la presencia en esta noche, en esta actividad. Un saludo a mis colegas acá de la mesa principal, Pancho, Jorge. A ver, hace ya algún tiempo, 1994, junto con dos personas más, discutiendo sobre el futuro de nuestro país, veíamos que no había nadie que enarbolara las tesis de la libertad en Costa Rica. La Costa Rica de 1994 es una Costa Rica con monopolios estatales en telecomunicaciones, en seguros comerciales, con un protagonismo casi que total en el sistema educativo, el sistema de salud, monopolio en la refinación y distribución de combustibles, un monopolio para la fabricación de alcohol etílico desde hace 150 años, con un monopolio prácticamente en la generación eléctrica y monopolio en la transmisión eléctrica, con un rol muy protagónico del Estado en nuestras vidas. Y el tema es que habíamos un grupo de personas relativamente jóvenes en aquel momento, insatisfechos con esa situación, y decíamos, bueno, debemos hacer algo para defender la libertad desde la oposición, hace 24 años. Es un poco el tema que nos convoca hoy acá. Había que hacer algo. Y entonces vino la discusión, bueno, ¿qué diablos hacemos? No hay un solo partido político y dirigente político que abiertamente defienda las tesis de la libertad, que sin complejos hablara sobre propuestas de política pública sustentadas en la filosofía de la libertad. Y para nosotros en aquel momento considerábamos que esa era la ruta a seguir, que era hacer un esfuerzo por constituir un partido político y desde ese partido político levantar la voz. A nivel de organizaciones sociales liberales, en 1994 había una, desde 1959, la Asociación Nacional de Fomento Económico, que era el único lugar donde los liberales, los poquitos liberales del país, nos reuníamos. Y esa organización jugó un papel muy importante durante muchos años porque tenía una columna diaria en el periódico de mayor circulación en aquella época, defendiendo tesis, especialmente en libertad económica. No se metía mucho en el tema de libertades individuales, era más libertad económica, libre comercio, en contra del modelo cepalino de sustitución de importaciones, en contra del modelo del Estado empresario, muy inspirado en lo que operaba aquí en México, y operaba en Argentina, y operaba en Venezuela, y muchos otros países de América Latina. Yo me metí en esa organización, y era un poquillo socialista. Cuando me metí por allá, hice mi tesis de grado sobre las empresas públicas en Costa Rica, inspirado en un libro que compré acá en la biblioteca de la UNAM, y eso me llevó a hacer la investigación sobre las empresas públicas en Costa Rica y darme cuenta de que eran de lo más pernicioso que había, y casi que juré un odio eterno al Estado organizado como empresario por la corrupción asociada al manejo de todas esas empresas, el gasto público desbocado, el financiamiento de parte del Banco Central, que todavía hasta hace poco tiempo seguimos pagando todos los costarricenses. Pues bien, en esa asociación, y hago este recuento largo para hacerles ver la importancia que tienen ciertas organizaciones que defienden las ideas de la libertad, aunque no sean políticas. En esa organización hicimos un cineforum y compartimos los 10 videos de Milton Friedman, Free to Choose. Esos 10 videitos, son aquellos cassettes grandotes, grabados en los 70s de Milton Friedman, para cada uno de diferentes temas que desarrolla en su libro Free to Choose. Eso fue como una cachetada y nos abrió los ojos a muchos de nosotros de que la ruta iba por allá. Luego nosotros un poco inquietos, yo tenía, cuando vi a Milton Friedman, vi esos videos de Milton Friedman, tenía 28 años. En aquella época, muy inquietos, montamos luego un periódico que le llamamos Raíces. Luego nos metimos a producir un programa de radio que le llamamos La Hora de la Libertad. Produjimos un programa de televisión que le llamamos Sin Censura, y desde ahí hacíamos análisis de lo que estaba sucediendo en el país en la semana y decíamos por dónde debían ser las cosas desde la óptica liberal. Eso nos llevó posteriormente a discutir y conformar lo que es el Partido Movimiento Libertario.
Lo hicimos inspirado en el Libertarian Party de los Estados Unidos. Sabíamos que íbamos a recibir una crítica cuando saliéramos con el nombre, porque libertario, si ustedes se meten en el diccionario de la Real Academia Española, van a encontrar que su significado es anarquista. Y entonces enfrentamos desde el principio ataques por haber escogido un vocablo que no existía en el léxico de los costarricenses. Y creo que casi que en América Latina no se utilizaba el vocablo libertario. Y nosotros lo pusimos por primera vez asociado a un partido político que fue el Movimiento Libertario. También le quitamos el rojo a los comunistas. Nuestra bandera la pusimos con el rojo, y básicamente significando eso, la sangre que se ha derramado en la historia de la humanidad, en la lucha por recuperar espacios de libertad frente a quienes concentran poder. Y básicamente que la historia de la humanidad es una historia de libertad contra poder. Y bueno, nosotros en aquel momento, decidiendo hacer una lucha por recuperar espacios de libertad, decidimos utilizar este color. A pesar de nuestras propuestas de política pública, la gente nos señalaba como comunistas, por un lado, por el rojo, y como anárquicos, por otro lado, por el apellido libertario al partido, al Movimiento Libertario. Eso nos puso las cosas más difíciles de la cuenta. Bueno, y luego de un esfuerzo muy grande logramos inscribir el partido y participamos por primera vez en el 98 y obtuvimos un diputado, uno de 57. Tenemos un congreso pequeño, 57 diputados, una única cámara, y ese diputado fui yo. En ese periodo llego a los 37 años a la Asamblea Legislativa, 37 años empezaditos, y a partir de ahí se dio una oportunidad extraordinaria, y es la posibilidad de acceder a esto: micrófono, podio y confrontación de ideas, de las ideas que aplicaban todos los otros partidos políticos y que contrastaban con las ideas liberales libertarias, que obligaba a los periodistas a tener que poner las dos posiciones sobre los diferentes temas que se discutían en el país. Durante 4 años nosotros tuvimos una cobertura de medios de prensa extraordinaria, 5 o 6 menciones diarias en medios de comunicación escrito, en programas radiofónicos, en programas televisivos. Hubo algunos programas que se montaron en aquella época, el Juicio del Pueblo, y yo fui varias veces a representar al pueblo en ese Juicio del Pueblo, donde hablábamos de liberalizar, por ejemplo, el servicio de transporte remunerado de personas en modalidad taxi. Di una lucha en aquella época muy grande para que se permitiera el transporte privado de personas, modalidad taxi, un poco lo que hoy sucede con Uber, Lyft y otro tipo de aplicaciones tecnológicas para brindar servicio privado de transporte. Bueno, en aquella oportunidad, ya desde el año 99, dábamos esa batalla en el Congreso de Costa Rica. Presentamos proyectos de ley para abrir los diferentes monopolios estatales, presentamos un proyecto de ley que fue uno de los pocos que se convirtió en ley de la República, ley de protección del administrado frente al exceso de trámites, que es con el propósito de simplificar los trámites para que no lo mandaran de una entidad a otra, cumpliendo con requisitos para iniciar un emprendimiento. Inclusive en aquella época acuñamos aquella frase de donde hay permiso hay chorizo, chorizo siendo hechiza, mordida. Y entonces decíamos, mire, con toda esta cantidad de regulaciones, usted lo que está haciendo, por un lado es fomentando la corrupción, pero por otro lado le está impidiendo a las personas que quieren emprender el que lo puedan hacer. Entonces, con el eslogan de donde hay permiso hay chorizo, con el eslogan de no más impuestos, con el eslogan de sí a la competencia, no a los monopolios, o donde hay un monopolio, esté donde esté, no hay libertad, parafraseando al expresidente Julio María Sanguinetti, que en Costa Rica hizo un discurso que fue muy bien reseñado por la prensa y donde emitió una frase un poco sin contenido a mi juicio, bobalicona, pero que enamoró a los ticos, que dice que donde hay un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Nosotros nos montamos sobre esa frase y dijimos, donde hay un monopolio, esté donde esté, no hay libertad, no me jodan. Entonces, porque teníamos una gran cantidad de monopolios, todavía tenemos varios monopolios en Costa Rica. Bueno, desde entonces vimos que las ideas de la libertad empezaban a discutirse en diferentes foros por nuestra presencia. Siendo la persona más conocida en aquella época, referente al movimiento libertario, fui su segundo candidato presidencial en las elecciones del 2002, realmente sin posibilidades de ganar la elección, y básicamente lo que yo hacía en aquel momento es, mire, yo sé que ustedes ya tienen decidido por quién van a votar para presidente, no soy yo su mejor opción o su primera opción, pero al menos para diputados, si a ustedes les gustó mi estilo, voten por los diputados del movimiento libertario. En Costa Rica no hay reelección consecutiva de diputados. Y así pasamos de un diputado a 6 diputados,
libertarios en ese siguiente cuatrienio, 6 de 57, un poco más del 10%, y en ese periodo tuvimos como partido político varios éxitos. Uno de ellos fue de tener un plan de impuestos, un paquetazo de impuestos le llamábamos nosotros, que iba a empobrecer a la ciudadanía, gracias al trabajo de nuestros diputados y a una, tal vez abuso inclusive de las herramientas parlamentarias, se logró el cometido de que ese plan de impuestos no se aprobara. La tesis nuestra es que si usted quiere aumentar la recaudación tributaria, usted lo que tiene que hacer es dinamizar la economía, elimine trabas, promueva la competencia, elimine monopolios, desregule la economía para que haya más actividad económica, para que haya más seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica, la gente va a invertir. Baje los costos de producción, sea más competitivo para que haya más inversión. Si hay más inversión va a haber más empleo, más actividad económica y van a haber más ingresos tributarios. Bueno, dichosamente logramos nuestro cometido, no se aprobó los impuestos y por primera vez hubo superávit fiscal primario en Costa Rica en los años, cuando salimos de ese segundo cuatrienio, para los años 2006 y 2007, antes de la crisis inmobiliaria y de la burbuja financiera que revienta y genera problemas en diferentes países. Costa Rica no fue la excepción. Otro gran logro de ese cuatrienio fue que empezamos a interponer acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional nos dio la razón en el sentido de que a lo largo del tiempo quienes gobernaban habían abusado, otorgándoles muchísimos privilegios a funcionarios públicos sustentados en convenciones colectivas, que si bien es cierto tenían rango constitucional, el mismo Tribunal Constitucional estableció un parámetro de proporcionalidad y razonabilidad de los beneficios que se le daban a los funcionarios públicos y nos dio la razón cuando señalábamos la gran cantidad de abusos que habían y empezó a tumbar muchos de los abusos que se daban en algunas entidades públicas. Nosotros en estas siguientes elecciones, bueno, fui su candidato presidencial, empezamos a subir en intención de votos, llegamos al 8% de los votos en el 2006. Luego vino ya empezar a ramificarnos y a buscar apoyo con la Fundación Friedrich Naumann, que tiene sus operaciones aquí en México para toda América Latina y nos dio un acompañamiento durante algunos años a nosotros como partido. Conocimos que habían organizaciones liberales en muchos otros países de América Latina, pero que igual como sucede en nuestros propios países, liberales que no se hablan unos con otros, organizaciones que no coordinan unas con otras, que inclusive se critican mucho unas a otras. Entonces lo primero que hicimos nosotros en aquella oportunidad fue tratar de unir, acercar a las organizaciones liberales en Costa Rica y además impulsar a que florecieran otras organizaciones liberales. Uno desde la política, en algunos casos tiene que ir de forma gradual, aumentando espacios de libertad, no puede dar saltos muy grandes y más porque no tiene músculo político para eso. Entonces tiene que contentarse con pequeños pasos incrementales en favor de la libertad, mientras que sigue discutiendo y proponiendo tesis más radicales. Pero desde la academia, ahí sí se va a ser todavía mucho más radical. Y así es como promovimos nosotros la aparición de muchas otras organizaciones liberales. En esos años nace el Instituto de Libertad y Análisis de Política Pública, el Instituto Libertad, Asociación de Consumidores Libres, el Instituto Amagui, Libertad Primero, Estudiantes por la Libertad, Ideal, que tiene que ver con desarrollo, economía, ambiente y libertad. Recientemente se crea la Asociación de Víctimas del Estado. Hace poco yo formé también otra organización que se llama Asociación Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Administrados, Asegurados y Propietarios. En fin, empezaron a proliferar organizaciones liberales. Entonces, estamos en un esfuerzo por tratar de construir sinergia entre nosotros, pero así como en Costa Rica hay una gran cantidad de organizaciones, en muchos otros países latinoamericanos también hay organizaciones liberales. Y ahí es donde, desde México, con la Fundación Naumann, creamos la Red Liberal de América Latina. Me correspondió ser su primer presidente durante casi 6 años y con eso establecer vínculos con organizaciones liberales en muchos otros países, de tal manera que uno pudiera nutrirse de pensamiento muy elaborado y muy profundo de pensadores liberales de América Latina extraordinarios. Así conocí a mi buen amigo Víctor Becerra, a quien agradezco, Víctor, también la invitación que me hicieras a venir a participar acá. Con Víctor estuvimos viajando por toda América Latina con el sombrero de la Red Liberal de América Latina, acercando a los liberales de tal manera que pudiéramos construir alguna sinergia entre nosotros. Hoy inclusive
En Costa Rica hay 4 partidos políticos liberales. Está el Movimiento Libertario, hay otro que se llama Partido Liberal Progresista, hay otro que está en proceso de formación que se llama Juntos Podemos y otro que se llama Emprendemos. Ahora, el gran reto que tenemos para el siguiente proceso electoral en el 2022 es ver cómo nos unimos con el propósito de presentarle al electorado una propuesta unida para lograr maximizar la cantidad de representación en el Parlamento. Hay movimientos cívicos que también nosotros hemos alentado, un movimiento cívico para abrir monopolio de la distribución de combustible al por mayor, se llama Ya No Más Recope. Recope es la empresa estatal de combustible, se llama Refinadora Costarricense de Petróleo, tiene 1.800 y el resto de empleados, desde agosto del 2011 no refina, pero todos los empleados de la refinadora siguen ahí en Recope y nosotros los consumidores tenemos que pagar por esa excesiva planilla. Existen en redes sociales hoy organizaciones como Yo Pago, Yo Elijo, Revolución Liberal, que tiene su base en Costa Rica. Hay cada vez más articulistas en los medios de comunicación promoviendo las ideas de la libertad. Yo con mucha ilusión veo que también personas que antes estaban muy metidas, que eran muy socialdemócratas, que estaban muy metidas en la socialdemocracia, también muy metidos en el cristianismo, en el socialismo cristiano, los demócratas cristianos, están hoy abrazando tesis liberales que nosotros tenemos 24 años de estar promoviendo, y ya los escucho algunos de ellos diciendo sí hay que abrir los monopolios, sí hay que cerrar algunas entidades que no se justifican, sí hay que reducir la planilla del Estado, sí hay que reconocer a las personas el derecho de escoger a quién compran los servicios médicos o a dónde matriculan a sus hijos, hay que explorar el tema de los vouchers de educación, hay que explorar el tema de la posibilidad de un homeschooling o métodos alternativos de educación. En fin, personas que antes era impensable que abrazaran estas ideas, hoy las están abrazando, y eso me hace a mí sentir muy optimista hacia el futuro. Hay personas que están hablando de flat tax a propósito de la propuesta aquí de Pancho sobre ese tema. Nosotros como partido político en todas las campañas pasadas hemos impulsado el low flat tax, inclusive llevamos a Costa Rica a Mart Laar, quien fue primer ministro de Estonia, después de que se dio el descalabro ahí de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y este historiador muy joven de 33 años, que el único libro occidental que había leído era Frituchos de Milton Friedman, ahí vio el tema del flat tax y entonces fue a impulsarlo a Estonia y fue el primer país en Europa del Este en aplicar el flat tax. No muy bajo en ese momento, pero bueno, luego se ha dado una competencia en impuestos entre diferentes países, especialmente Europa del Este, para bajar los impuestos. La Unión Europea no muy contenta porque dice que eso es dumping fiscal. Ya para ir terminando, puedo resumir un poquito, volviendo al tema que nos convoca, qué hacer desde la oposición para promover la sed de la libertad y para ganar esta batalla contra el populismo y para que eventualmente nuestras ideas se lleven a la práctica. Uno, tenemos que ganar la batalla de las ideas. Básicamente tenemos que, desde todas las trincheras posibles, compartir las ideas, exponer las ideas, difundirlas para que más y más personas estén expuestas a ellas, se contaminen con ellas, se entusiasmen con ellas, se contagien con ellas, de tal manera que estas personas, al contagiarse la ideas de la libertad, puede ser que haya una sola pregunta que le haga resetear el software que tiene en la cabeza. Durante décadas hemos sido adoctrinados por el sistema educativo estatal. En mi país así es, o sea, se utiliza para formar a personas estatólatras, enemigas del capitalismo, personas que repudian lo que es la libertad con responsabilidad, buscan que el Estado resuelva todo, satanizan la búsqueda de lucro, como si la búsqueda de lucro fuera algo pecaminoso o malo, y no se dan cuenta que gracias a la búsqueda de lucro del panadero es que comemos pan, por Dios. Pero bueno, esto no lo entienden estas personas, y a través del sistema educativo nos han adoctrinado. Entonces, el desprogramar las mentes requiere un esfuerzo desde diferentes lugares. Pero lo importante es que con una pregunta por acá, otra por allá, y la exposición a la evidencia empírica de lo que funciona y lo que no funciona en el mundo, está haciendo que hoy mucha gente abra los ojos y se dé cuenta que estaba equivocada, y que las ideas que le metieron durante muchísimo tiempo estaban equivocadas, y que las ideas que llevan a los países a prosperar, a las sociedades a prosperar, a los individuos a prosperar, son las ideas sustentadas en la filosofía de la libertad. Por eso me entusiasma mucho que la utilización de redes sociales sea una herramienta que nos va a permitir a nosotros potenciar, magnificar el mensaje en favor de la libertad.
lo que está haciendo O La Libertad acá en México, lo que hace México Libertario, fabuloso, pero así como ustedes en diferentes países, en Colombia están haciendo un esfuerzo interesantísimo, en Guatemala, en Argentina, nosotros de Costa Rica, en diferentes países. La idea es empezar a construir sinergia entre todas nuestras organizaciones para que no dupliquemos esfuerzos y ver de qué manera potenciamos lo que cada quien ya está haciendo. Y siento que en ese campo vamos a lograr desde diferentes trincheras, decía yo, es la academia por un lado, y que ojalá haya más docentes como Luis Antonio Monzón, ¿verdad? Como Luis Antonio Monzón, un extraordinario docente en una universidad de marxistas, una persona que levanta la voz en favor del libertarianismo y el liberalismo, que personas como quienes nos acompañan por acá desde la política, en el caso de Jorge Triana, ya Pancho toma la decisión de hacerse una ala política para trabajar un poco más en organizaciones sociales. Bueno, desde esas trincheras, la trinchera de la política, yo sí sigo creyendo que hay que participar en política no hay sillas vacías, y si ahí hay una silla vacía y si no hay un liberal, va a haber un estatista. Entonces, en la medida de las posibilidades siempre invito a la gente que participe en política, pero yo sé que el tema de la política no es de lo más atractivo. Le dicen a uno un montón de cosas y un montón de barbaridades y hay gente que se le hace difícil lidiar con esa crítica constante. Además se frustra uno porque a veces no logra avanzar lo rápido que uno quisiera en la promoción de las ideas de la libertad. Pero bueno, ese es un campo en el que hay que trabajar. Pero igual de importante es el tema de la difusión de las ideas de la libertad. Desde redes sociales, desde la sociedad civil, una sociedad donde las ideas de la libertad sean básicamente lo natural de pensar, va a exigirle a la clase gobernante que se ajuste a esa demanda de la ciudadanía. Y entonces los políticos, yo he estado ya en la Asamblea Legislativa muchos años, los políticos básicamente actúan, en muchísimos casos, hablando en Costa Rica, dependiendo de lo que ellos perciban sea la posición mayoritaria de la ciudadanía. Si la ciudadanía no ve con buenos ojos eso, usted va a ver un montón de políticos pusilánimes acomodando sus velas a lo que piensa la mayoría. No son los que van adelante formando, generando criterio, con un liderazgo diciendo por acá vamos. Es muy difícil. Entonces, eso es la mayoría, hay excepciones por supuesto, y yo me considero una excepción, y aquí por lo que he escuchado del senador y lo que he escuchado de Jorge, también son parte de la excepción de esos políticos que defienden sus tesis en ambientes adversos. Pero bueno, ahí queda la otra parte de una ciudadanía cada vez más demandante de espacios de libertad. Va a exigirle a la clase política, porque finalmente vamos a necesitar los políticos, que son los que hacen las reformas normativas, que hagan los cambios que se requieren para que se maximice la libertad. Yo he tomado la causa de la libertad como una causa de vida, y un poco como el Quijote, aprovechando que estamos acá en este recinto, por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Muchas gracias. Sí, muy interesante lo que ha comentado Otto Guevara. Creo que tenemos un trabajo muy exhaustivo para los que defendemos las ideas de la libertad. Como bien ya lo mencionó, desde las plataformas digitales hasta eventos y conferencias de esta índole, pero sobre todo con la gente de allá afuera. Como alguna vez un compañero, Alejandro Vega, dijo, con el franelero, con el zapatero, con esas personas que están ahí esperando a lo mejor escuchar lo que a lo mejor ningún político de este país se los ha llegado a saber a sus oídos, ¿no? Esas ideas que en lo particular muchos las entienden, no son abstractas para ellos. Tenemos la palabra a Francisco. Francisco, por favor. Gracias, Andrés. Gracias a Otto, su señora, por visitarnos en México y compartir sus experiencias. Jorge, también a Rafael, a Víctor y a todos ustedes por darnos la oportunidad de compartir también nuestras experiencias en esta mesa, cómo defender la libertad desde la oposición política. Y voy precisamente a responderles que desde la sociedad civil, o más bien sin una sociedad civil fuerte que presione a la clase política,
podemos defender muy poco la libertad desde el gobierno. La clase política busca por naturaleza humana su propio beneficio. La clase política busca acrecentar su poder, es una dinámica propia del poder. No importa con qué origen filosófico llegaron, aunque sea el origen de la libertad, y lo vi en mi partido, el PAN, en el partido con el cual milité por 20 años y que abandoné hace 2 semanas, ve uno cómo las piezas se van acomodando. Y así es como vi también la evolución en el 2000, que pasamos del partido único a la competencia plena entre partidos, y esto se convirtió en un oligopolio de partidos. Y el oligopolio, como ustedes saben, también abusa de los consumidores, y pues se reparte el pastel del poder, en lugar de uno, pues entre varios. Y me tocó ver cómo falló el gradualismo político, la prudencia para establecer, y antes de que se pudiera establecer esta libertad, esta supremacía del ciudadano, pues vimos cómo se pervirtió este partido que duró 12 años en el gobierno y se convirtió en lo que se han convertido todos los partidos en el mundo, casi todos los partidos en el mundo, en parte del consenso socialdemócrata. Ese centro democrático, ese espacio en donde la clase política se reinventa y cambia de fondo la economía, abandona la propiedad de la economía y abandona el control político para pasar a la democracia representativa, para que todo siga igual y que los políticos sigan manteniendo el poder. Yo soy profundamente optimista, al igual que Otto, porque veo que el mundo, a pesar de esta realidad de los últimos 25 años en la política, en Sudamérica, en Norteamérica y en Europa, en esa religión que todos los partidos profesan, de la socialdemocracia, de tanto gobierno como sea posible y tan solo lo ciudadano que sea indispensable, pues veo cómo el mundo está conspirando a favor de la libertad. Todos los demás sectores que no controlan los gobiernos están verdaderamente enfrentando la realidad de una transferencia de poder sin precedente de las élites a la base y de la base hacia sus audiencias, sus motivos de existir. Si son iglesias, son feligreses, si son organizaciones sin fines de lucro, hacia el usuario, hacia sus miembros, si son empresas, hacia sus clientes. Hay una transferencia increíble de poder en las telecomunicaciones, en las comunicaciones, en el comercio. Y esto, pues parece ser que los políticos no lo ven. Pero claramente, desde hace varios años, hay un colapso en la credibilidad de los gobiernos. Y es porque ese sistema que hoy nos parece centralista, gobiernista, es incapaz de responder a las expectativas de los ciudadanos. ¿Qué ocurrió en estos 6 años para compartirles mi experiencia reciente como senador? Pues que los primeros 3 años traté de que mis compañeros de grupo parlamentario, mi partido, mis compañeros senadores, pues pudieran ver que hay otra alternativa diferente a las soluciones desde el gobierno, y que eran soluciones que implicaban más libertad y responsabilidad para el ciudadano. Y fue imposible, imposible. Yo no creo que nos hayamos movido ni siquiera un centímetro. Y a la mitad, a los 3 años de los 6 años, o sea, los últimos 3 años pasados, me dediqué
a ejercer presión junto con los ciudadanos para que la clase política entendía que México necesitaba cambios profundos, cambios de sistema. Y fue increíble la respuesta. En el ADN del ciudadano está sembrada la semilla de la libertad. Especialmente para esa libertad tan escondida por la política, que es la libertad económica. Y cuando hablamos de impuestos, la gente te dice, yo no quiero que el gobierno me dé, con que no me quiten estos hijos de la fregada. Y tenemos algo a favor, que es la gran plataforma para comunicarnos con los ciudadanos. Y obviamente desde la sociedad civil, porque no va a haber un solo cambio que venga por moderación, por convencimiento, por iniciativa de la propia clase política. Todos los cambios que vengan van a venir por presión ciudadana. Y la gente lo que ve muy claramente es que, o más bien no la gente ve claramente, pero lo entiende muy claramente, es que el dilema del siglo XXI, a diferencia de los dilemas del siglo pasado, que entraban como mantequilla en algunas épocas, empresarios contra trabajadores, hombres contra mujeres, ricos contra pobres, izquierdas contra derechas. El dilema del siglo XXI es ciudadanos contra políticos. Si al político le va bien, al ciudadano le va mal. Si el político y el gobierno tienen dinero, el ciudadano carece de dinero. Si el político tiene poder, el ciudadano carece de poder. Y bajo esta premisa, todas las propuestas de libertad entran como mantequilla. Y no es cierto que el ciudadano quiera escuchar frases paternalistas. La mayor parte de los mexicanos no se siente a gusto siendo un mantenido. No es cierto. Cada quien quiere autonomía. Cada quien quiere bastarse por sí mismo. Hemos pensado que el paternalismo es algo maravilloso desde el punto de vista electoral. Y créanme que me ha tocado probar una a una de todas las propuestas que nos podamos imaginar, y quien las escuche, en una gran mayoría, están de acuerdo con ellas. Si hablamos de Pemex como la gran empresa propiedad de todos los mexicanos, y les dices, no es cierto, no hay empresas públicas propiedad de todos los mexicanos. Las empresas públicas son propiedad de los políticos en turnos, que las han convertido en un gran negocio. Y si hablamos de impuestos, la gente entiende muy claramente que para que una economía progrese, el dinero tiene que estar en las manos de las familias y en las manos de los emprendedores, para que inviertan y generen empleos, y para que las familias mejoren su calidad de vida. Y así nos podemos ir con diversos ejemplos, y todos son escuchados por las grandes mayorías electorales. Bueno, en plena campaña mi partido hizo su segunda. La primera no quise yo, propuesta económica, no la quise rebatir, que fue la beca universal, se me olvida el nombre, Salario básico universal. El salario básico, la renta básica universal, ¿no? Que hubiera sido maravilloso haberla combatido, pero no me atreví. Iba empezando la contienda. Pero la segunda sí, que fue la del el salario mínimo por decreto. Tuvo ese video, tuvo 2.300.000
reproducciones en Facebook y 72,000 compartidos en una semana. Pues no, que todo el mundo quiere oír que le van a subir el salario. Bueno, yo me reí y les dije, bueno, si fuera tan fácil subir que con una subida de salario por decreto se iba a acabar la pobreza en México, pues entonces vamos a poner 1,000 pesos de una vez a la semana por trabajador, y así México se va a las grandes ligas y nos convertimos de la noche a la mañana en país desarrollado. En fin, la gente no es tonta, la gente está aquí porque se las ha ingeniado para, a pesar del gobierno, poder haber sobrevivido por milenios, aún y las personas que están más desfavorecidas. Y cuando le hablas a la gente de que en los últimos 6 años cada familia paga el doble de impuestos en promedio para mantener a los políticos y sus presupuestos públicos, pues dice, yo no recibo el doble de beneficios, al contrario, cada vez está peor. Entonces, el lenguaje lo entiende perfectamente la gente, pero no tiene opciones políticas. Entonces, llega un nuevo gobierno y no hay contrapesos. ¿Cómo defender la libertad de la oposición política desde el Congreso? Ni hay oposición numérica, ni tampoco hay oposición moral. Porque lo único que yo vi en el Senado es que todo se negocia. Y cuando digo todo, es todo. O sea, la política verdaderamente se ha pervertido a tal grado que no tiene límite, que todo es dinero. Y ahí es donde yo digo que solamente con esfuerzos de presión vamos a lograr estos cambios. Y esfuerzos de presión no muy grandes. Ya están las redes sociales, ya están las plataformas de intercomunicación ciudadana. Solamente que el ciudadano no tiene la última milla. Los Uber de la política no han llegado. O la libertad pretende trabajar en esas plataformas de última milla para conducir esa energía ciudadana y lograr esos cambios. Así es como estuvimos trabajando desde hace 3 años, aunque yo fuera senador, junto con 400,000 ciudadanos afiliados a nuestras redes, y pudimos observar cómo ante nuestra propuesta de ni un centavo a partidos que nos juzgaron de locos hace 3 años, pues ahora, y van a ver en el siguiente presupuesto, el presupuesto para partidos va a ser a la mitad. Bueno, ya es un avance, ¿no? Y hablamos de presionar al Senado, a la Cámara de Diputados para bajar a la mitad su presupuesto, y con la plataforma Change presionamos para lograr que junto con 170,000 ciudadanos y 23 senadores de diferentes partidos lográramos bajar a la mitad el presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, y fue imposible. Pues hoy vemos que primero Morena dijo 40%, porque tiene una presión muy fuerte de los que votaron por ellos. Primero dijo 40 y ahora quedó en su asamblea que 30. Y los demás partidos dijeron, bueno, estamos de acuerdo en 30% de descuento. Claro, no hay que quitarles el pie del pescuezo, pero son avances. Y lo mismo podemos decir del impeachment al presidente.
hace año y medio dijo Carmen: Pancho, ¿pero cuándo va a suceder eso? Bueno, Carmen, está tan desprestigiada la política que no les queda de otra más que avanzar. Vamos a empezar a ver cosas que no creíamos posibles en el futuro, porque el sistema de partidos ya colapsó. Y bueno, en los próximos meses, a final de año, vamos a ver cómo se presenta la iniciativa por parte de López Obrador para que el presidente pueda ser juzgado por delitos como cualquier mexicano. Lo que les quiero decir con esto es que esto lo hicimos posible gracias al acompañamiento de un reducido número de mexicanos que ejercía presión y que, a base de nuevas tecnologías disponibles para el común de los mortales, están disponibles. Entonces, pues lo que yo planteo para responder a la pregunta ¿cómo defender la libertad desde la oposición política? Pues aventándonos al agua, presionando. Yo creo que los mejores momentos para la libertad están por venir. La naturaleza por sí misma es nuestra compañera. Con un mundo que evoluciona a gran velocidad, no hay otra manera de responder para adaptarnos que actuar a nivel individual. Ya no es un asunto de filosofía, que es nuestra compañera, es un asunto de supervivencia. Yo los invito a que, como nunca, hagamos activismo político. Vienen soplando vientos a favor. La libertad va a traer un progreso increíble a la humanidad, y creo yo que aún los mayores en esta sala vamos a poderlo disfrutar. Muchas gracias. Enriquecedoras las palabras de Francisco Borges, realmente concadenando las ideas que se han vertido en esta conferencia, pues podemos rescatarnos, potenciar estas ideas de libertad de las personas que ya mencioné, pero no solo dejarlo en las plataformas digitales, sino salir. Está ahí, como bien lo comenta, la semilla de libertad en cada uno de nosotros, de los presentes y de los ausentes en esta conferencia, ¿no? Concuerdo con Francisco que presionando podemos lograr cambios interesantes, pensando por las ideas, y sí, también concuerdo que está por venir lo mejor, pero no hay que claudicar en el esfuerzo para poder llegar a los objetivos que queremos. Perfecto. Jorge Triana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a México Libertario por este evento. Nos hemos acostumbrado a últimas fechas de eventos muy exitosos, muy interesantes, que están haciendo historia sobre las ideas de libertad en nuestro país, y eso se lo tenemos que agradecer al equipo de México Libertario. Especialmente quiero hacer un agradecimiento por esta invitación, por supuesto, a Alejandro, a Víctor, a Rafael, a Andrés, que nos acompañan en este momento, y de verdad un honor compartir esta mesa pues, con Otto, un precursor del liberalismo, de las ideas de libertad en América Latina, y por supuesto con Pancho, entrañable amigo y admirado compañero de partido hasta hace unas semanas. No, pero bueno, la amistad y las coincidencias ideológicas, por supuesto, que prevalecen mucho más allá de un partido político. Primero que nada, yo quisiera poner en contexto qué es lo que estamos viviendo en nuestro país, no tanto hablar de la generalidad, sino del asunto
específico de México. Miren ustedes, esto a veces me genera mucha polémica y mucha discusión, pero yo soy de los que difiere completamente con los que aseguran que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador México se va a convertir en Venezuela. Yo no lo creo. Yo no creo que él comparta las ideas de Hugo Chávez. Yo no creo que él sea un keynesiano. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no puede ubicar en un mapa dónde está Venezuela. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no sabe distinguir entre el régimen norcoreano y Corea del Sur. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador cree que Keynes es un jugador de los Dodgers de Los Ángeles, porque solo sabe de béisbol. Es una persona que vive anclada al pasado, un pasado por supuesto que no nos gusta, un pasado que sí se caracterizó por estas ideas populistas, demagógicas, aplicadas desde el gobierno, donde el gobierno era un todo y el ciudadano era una nada. Una persona que, por si fuera poco, sí está rodeada por fanáticos del populismo de izquierda o del socialismo del siglo XXI en América Latina. Esa combinación es explosiva. Entonces, diría yo, el nuevo gobierno que vamos a tener en México a partir del 1 de diciembre no es una réplica ni va a entrar al eje Caracas-La Habana, pero es aún peor, porque arropa lo peor de cada expresión política de este país. El moralismo extremo que ha caracterizado, por ejemplo, al PAN o al PES, ¿no? Hablando de temas religiosos o morales extremos, pues Andrés Manuel López Obrador quiere traer al Papa a mediar sobre los conflictos de seguridad pública, ¿no? Violando el Estado laico. Quiere hacer una constitución moral que nos diga cómo portarnos, si nos queremos portar bien o mal. Quiere, esto nadie se acuerda, pero en campaña se atrevió a decir que iba a hablar con la Iglesia Católica Mexicana para que se actualizara la tabla de pecados. Así lo dijo él, no estoy mintiendo, y robar ya no fuera pecado, si uno era pobre robaba. Ese tipo de situaciones, pues, por supuesto que son contradictorias completamente con una visión de izquierda, por lo menos como la conocemos nosotros, o debería de ser. Por si fuera poco, pues además de todo esto, recoge lo peor de lo que es el nacionalismo revolucionario del PRI setentero, ochentero, sesentero, del sindicalismo clientelar y colectivista que ha carcomido a nuestras instituciones y que ha ordeñado el recurso público, por supuesto emanado de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos. Este sindicalismo corporativo y criminal, diría yo, tradicional, arropa también, por si fuera poco, pues lo peor de esa izquierda populista que hemos vivido en nuestro país, que lo que hace es alentar el odio entre clases sociales, que lo que hace es exaltar el culto a la personalidad de un solo individuo, de un solo político en este caso. Entonces, cuando dice Pancho, lo mejor está por venir, yo creo que sí, pero primero hay que pasar por lo peor, y se los digo yo que estoy del otro lado del escritorio, en serio. Estas personas que llegan al gobierno no tienen empacho en pasarnos por encima, pasamos por encima como ciudadanos, como opositores, no hablo de partidos políticos. Sí creo que hay una ausencia, ni siquiera falta ausencia de autoridad moral de todos los partidos políticos de oposición o que van a ser oposición en este país para poder recriminarle algo al nuevo gobierno. Y eso es muy grave, porque claro está que va a haber muchísimos errores desde el gobierno, esa es la buena noticia, pero también claro está que no habrá quien los vaya a capitalizar, esa es la mala noticia. Entonces las voces individuales, ya sea desde adentro de la esfera política o desde afuera, pues cobran muchísima relevancia, y creo que ahí está la verdadera oportunidad de poder cambiar las cosas. Coincido con Otto en una cosa: en política no hay vacíos, En política el vacío lo llena alguien siempre. Lo puede llenar una persona con escrúpulos, lo puede llenar una persona sin escrúpulos, lo puede llenar alguien de izquierda, alguien de derecha, lo puede llenar un populista, lo puede llenar, pero no nos va a llenar nadie que nos llene el ojo a nosotros. Eso es un hecho. Espacio que nosotros no utilicemos, espacio que alguien más va a ocupar. Así sea pequeño este espacio de participación. Cada micrófono que dejemos libre es un micrófono que va a tomar alguien más para vender su verdad. Y más si esta verdad está apoyada, por supuesto, por el Estado, si está apoyada por las personas que han vendido una pureza ideológica y una pureza moral que por supuesto no nos gusta.
¿Qué es lo que pensamos nosotros? Y creo que es la idea base que hay que defender y de ahí hay que partir todo. No sé si ustedes coinciden conmigo, quiero entender que sí. Que cada quien haga lo que se le pegue la gana con su vida, siempre y cuando no afecte la vida, la libertad o la propiedad de otro individuo. Esa tiene que ser la base de lo que nosotros hagamos. Encaja en esa lógica, en esa fórmula, que es el famoso principio de no agresión, adelante. No encaja en esa parte, pues tenemos que oponernos. Es una fórmula muy sencilla la que tenemos que aplicar nosotros. Entonces, esto nos lleva a una exigencia que tenemos que hacer como opositores, desde la oposición, para poder reclamar libertad. Fuera el Estado, fuera el gobierno, de nuestra cartera, que no se meta en cómo gastamos nuestro dinero, que respete el fruto de nuestro trabajo, que respete cómo queremos utilizar este recurso sin ningún tipo de barrera, de traba, de sobreregulación. Y número 2, fuera el Estado de nuestra cama, entendida esta por supuesto en sentido amplio, que no se meta el Estado en con quién queremos hacer nuestra vida a título personal, cómo la queremos hacer, qué es lo que queremos hacer con nuestra propiedad, incluyendo nuestro propio cuerpo. Esas son las ideas que tenemos que defender desde la oposición. Son fórmulas que pudieran parecer sencillas, pero que si nosotros aplicamos cada idea mágica que tiene el gobierno para solucionar un problema a la luz de estos preceptos, pues empiezan a complicar para poder sacar algún tipo de conclusión. Y ahí es donde se valen los populistas, exacerbando este odio de clases, encontrando un enemigo en común, ¿no? Siempre hay un enemigo. El enemigo de Donald Trump pues son los migrantes. El enemigo de Le Pen en Francia pues también eran los terroristas que venían de Oriente Medio. El enemigo del régimen cubano son los yanquis. El enemigo del nuevo gobierno que vamos a tener a partir del 1 de diciembre somos los mexicanos también. Los potentados, la mafia del poder, el PRIAN. Entonces eso genera una división impresionante y que no hemos podido resolver desde la oposición también porque no hay esa autoridad moral. Les voy a contar una anécdota que no deja de sorprenderme y apenas sucedió hace 2 años. Estábamos en una reunión de diputados de mi partido. No les miento, fue una reunión de más de 3 horas donde estábamos discutiendo el importantísimo problema que implicaba que el gobierno solamente le entregaba subsidios al campo a organizaciones sociales priistas, pero a los panistas no. ¿No? ¿Esa es la solución al problema? ¿Que le repartan? Pues yo creo que no. Yo creo que la solución es que no igual de mal absolutamente todos. Yo sí creo que en México vivimos encadenados y que lamentablemente una buena parte de los ciudadanos están enamorados de sus cadenas. Y tan es así que vimos el resultado de la última elección. Un desencanto completo sobre la clase política en general, con justificadísima razón de todos los partidos políticos, y lo que buscó el ciudadano es votar por lo más diferente a lo que pudieran encontrar, que lamentablemente fue este gobierno que vamos a tener al partir del 1 de diciembre, y nosotros no, como oposición institucional, partidista, no fuimos capaces de articular una opción diferente, una opción que se leyera como distinta, una opción que se leyera como antisistémica, una oposición que se leyera como un cambio real, sino que nos veían como más de lo mismo. Y ahí tenemos el resultado. Fíjense que el bono democrático, este término me encanta, el bono democrático que tiene el gobierno entrante es tan grande que se están dando el lujo de desdecirse de las promesas que se hicieron. Les voy a poner algunos ejemplos para que vean la gravedad de lo que esté pasando y la manga ancha que tiene este gobierno para actuar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Primero salieron a decir, no queremos aeropuerto, ¿no? Queremos hacer una vía alterna en Santa Lucía, creando pistas nuevas, con su constructor favorito por ahí para que él las construyera, no al aeropuerto. Después dijeron, bueno, el aeropuerto sí, siempre y cuando sea administrado completamente por particulares. Es decir, el gobierno de izquierda, el gobierno que defiende a los más necesitados, que combate el salvaje
y asqueroso neoliberalismo de la derecha, ¿no? Piensa construir o piensa permitir que se construya el primer aeropuerto 100% privado en la historia de México, para que se den una idea. Después salieron a decir, bueno, hay que someterlo a consulta. Obviamente hay un acuerdo con los particulares para que se construya esto y se va a justificar a través de una consulta. Y luego salen a decir, esta es la última puntada, pues, ¿con qué calidad moral construimos un aeropuerto cuando no hay hospitales, no hay escuelas? ¿No? Entonces hay una ambivalencia de posiciones impresionantes. Ejemplo número 2. Los enemigos de la militarización de este país, pacifistas, que tienen un plan de pacificación, propusieron durante la campaña crear una Guardia Nacional Militar que conjuntara en un mismo cuerpo bélico, su cuerpo bélico, a todos los fusiles que están a cargo del Estado, que conjuntara en un mismo cuerpo a la policía federal, a las policías estatales, a las policías municipales, a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Marina, en una sola guardia que depende del presidente de la República. Imagínense lo grave. Eso lo prometieron en campaña, ¿eh? El próximo presidente prometió, está grabado en video, incluso por ahí vi unos videos espeluznantes sobre este tema. Pero al mismo tiempo dicen, no quiero la militarización del país. Ya en gobierno de transición dicen, vamos a retirar al ejército de las calles para que ya no combata el crimen organizado en 2 años. Eso fue hace mes y medio. Apenas la semana pasada dicen, no se puede retirar de las calles, se tiene que quedar, porque si no, ¿cómo vamos a combatir al crimen organizado? Y luego sale el presidente electo a decir, vamos a hacer la Guardia Nacional Militar. ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe, ¿no? Porque este gobierno es como la chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra, ¿no? Entonces, es realmente grave. Se dijo que iba a bajar el precio de la gasolina, así, ¿no? Quiero que baje el precio de la gasolina, entonces hago un chasquido de dedos, baja el precio de la gasolina y pues todos felices y contentos, ¿no? Obviamente no hay un análisis de fondo de entender que el subsidio de la gasolina favorece pues, a los deciles más altos, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues ahora resulta que no puede bajar el precio de la gasolina porque se va a abrir un boquete financiero. Dirían los clásicos, no hombre, unos genios, ¿no? Por supuesto que no se puede bajar el precio de la gasolina. Dijeron durante toda la campaña que iban a reducir en 50% el salario de los altos funcionarios del gobierno y de los legisladores, de los diputados, de los senadores. Apenas ayer dijeron que esto no iba a suceder y ya entregaron el nuevo tabulador de los diputados con exactamente el mismo ingreso, ¿sí?, que teníamos Pancho y yo hace algunas semanas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El bono democrático, el holgado triunfo con el que ganó Andrés Manuel López Obrador le está permitiendo desdecirse incluso. Decir, ¿saben qué? Que todo lo que yo prometí en campaña no era cierto. Y pasarle el dedo por la boca a 30 millones de personas que votaron por él. ¿Y qué es lo que está haciendo la oposición al respecto? ¿Quién me lo puede decir? Nada. Absolutamente nada. Salvo voces críticas individuales, que tenemos una forma de pensar distinta, incluso a las de nuestros propios partidos, y a través de las redes sociales, porque tampoco hay espacios de participación. Entonces, estamos ante un populismo sui generis, un populismo que propone un cambio radical para quedar exactamente igual que como estábamos. Este señor fue el candidato de las televisoras, fue el candidato de una buena parte del sistema, fue el candidato de una buena parte del empresariado privilegiado por este país, del empresario rentista. ¿Dónde está el cambio? No habrá cambio al respecto y ni siquiera tenemos la capacidad de denunciarlo como tal. Por eso yo sí soy un convencido de que tenemos que aprovechar cualquier foro, cualquier espacio de participación para poder denunciar esta situación. Simplemente es un cambio, ¿no? Dirían por ahí, cambio en el equipo América. Sale Grupo Giga para que entre Grupo Riobó. Pero los empresarios consentidos del presidente ahí van a seguir, los grupos de interés privilegiados, las transferencias de recursos a grupos clientelares de los partidos políticos, ahí van a seguir porque hay una industria alrededor de todo esto. Y porque nuestro problema,
El problema de la corrupción, el problema del clientelismo, el problema del populismo, no es un problema cultural, como decía nuestro todavía presidente de la República. Es un problema estructural, es un problema anquilosado en las estructuras públicas de nuestro país, no de hace 6 ni de 12, sino me atrevo a decir que desde 1917, que se hizo esta constitución socialista que tenemos, la estamos viendo. El irrespeto por completo al derecho del individuo, privilegiando los privilegios a grupos de interés. Esto hay que salir a denunciarlo, esto hay que salir a organizarlo, esto hay que salir a decirlo, porque si no, nadie nunca se va a enterar. Entonces, lo primero es retirar esta careta ideológica que muchas veces nos ciega y salir a acusar a López Obrador, insisto, de keynesiano, cuando sigo sosteniendo que él piensa que es un jugador de béisbol. Hay que seguir a decir que es el continuismo. Repudiaban un gobierno y están votando por uno exactamente igual, con una sola diferencia: es más hipócrita. Y nosotros seguimos completamente dormidos. Sí, hay que combatir los monopolios, está muy bien. Sí, hay que buscar un impuesto bajito y parejo para todos, el flat tax, por supuesto que está muy bien. Sí, hay que buscar el voucher educativo, es una maravilla esa propuesta. Hay que buscar que cada ciudadano en lo individual pueda decidir en qué institución de salud se puede atender. Sí, por supuesto, hay que luchar por los derechos individuales, por el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad de las personas, pero primero hay que salir de estas arenas movedizas en las que estamos entrando. Y ya estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que está sucediendo. Yo me atrevo a decir que sí vienen tiempos mejores, por supuesto que sí, pero primero necesitamos salir de las arenas movedizas que se vienen. Yo sí veo que mucha gente está abriendo los ojos, sí lo creo, pero también creo que mucha gente está en una zona de confort. El confort que otorga el populismo es impresionante. Un confort que no permite que se abran los ojos. Yo me quedo muy a gusto, yo estoy aquí parado, recibo subsidios del gobierno y le vendo mi voto, mi voluntad, mi dignidad a quien dé más. Y ese no es un asunto del gobierno, ese es un asunto de los ciudadanos. Yo sí creo que hay ciudadanos gandallas, sí creo que los cambios son de abajo para arriba. Fíjense, Pancho y yo pugnamos y presentamos sendas iniciativas, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, como ya lo dijo, para reducir a cero el presupuesto público de los partidos políticos. Presentamos las iniciativas casi al mismo tiempo. Y Morena durante toda la campaña propuso que iba a iluminar el presupuesto de partidos políticos, una propuesta que pudiera parecer bastante liberal. ¿Saben cuánto dinero va a recibir Morena el año que entra con este tabulador como partido político? 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. ¿Ustedes creen que van a renunciar a 1.500 millones de pesos? No. Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no importa quién pongas arriba del caballo, si el caballo es un caballo desbocado y ambicioso y enfermo de poder y de dinero, el expolio al ciudadano va a continuar. No importa el jinete que pongas, No importa el jinete que pongas. Yo creo que llega un momento en que todos los políticos cruzan una barrera y es incontrolable, por eso hay que poner candados. Por eso estoy convencido de que todas las leyes, todas las regulaciones, todos los candados deben ir con cargo al Estado y no con cargo al ciudadano. Las leyes deben ser para controlar el poder del Estado, no para controlar el poder del ciudadano. Les espanta, apenas hace unas semanas acudí a un debate y decía un futuro diputado de Morena que estaba en contra de la autonomía de los órganos de gobierno, de la Fiscalía, de la Comisión Nacional del Agua, porque era un inicio, el primer paso para la privatización. O sea, ellos confunden autonomía con privatización. Es una cosa terrible. Entonces quieren un Estado grande para poder controlar al ciudadano. Con esto voy a concluir. El tema de los derechos, que me parece elemental para lo que estamos tratando en estos momentos. Fíjense, créanme que he estudiado el tema de derechos humanos, conozco de acciones afirmativas, de los organismos internacionales, jurisdiccionales en materia de derechos humanos, de cuál es su actuación, los procedimientos que se tienen que seguir. Pero hay una cosa que me parece absurda y que comprueba que el Estado, no importa quién lo encabece, lo que quiere es controlar al ciudadano. Yo soy de la idea, no sé ustedes, de que
todos los derechos los tienen todos los ciudadanos desde que nacen, y de que no tendríamos por qué acudir al gobierno a pedirle que nos reconozca un derecho. Oye, por favor, reconóceme el derecho a la ciudad. No sé qué es eso, pero derecho a la ciudad. El derecho a la sexualidad plena, el derecho al agua, el derecho a la... el derecho a la libertad. Todos nacemos con todos los derechos. Un derecho es algo que nadie nos puede quitar, porque ya lo tenemos de fábrica. Y ahora resulta que el Estado, que el gobierno, reconoce derechos. Entonces hay un concepto que me parece absurdo, que se llama los derechos emergentes. Entonces ahora yo Estado, yo gobierno, se me ocurrió que voy a reconocerte este derecho, y el derecho a la vía pública, y el derecho a respirar, y el derecho a estar con quien tú quieras, el derecho a casarte, el derecho a morirte, el derecho a... ¿no? Y además, pues venga tu dinero, ¿no? Porque con esto voy a mantener a los demás. Mientras no alcemos la voz sobre esto, no elevemos a rango social esta voz, y bajemos el nivel de nuestro debate. ¿A qué me refiero? Necesitamos proponer las ideas de libertad desde la base de la sociedad. A esto voy. ¿Qué representamos nosotros los que pensamos así? Que somos muy pocos, lamentablemente, ¿no? Los demás no se atreven a dar ese paso. Nosotros representamos no al gran empresario que genera empleo, no. Nosotros representamos al pequeño propietario de una tienda de abarrotes, de una miscelánea, que tiene que sufrir todos los días para pagarle a los proveedores, que tiene que sufrir a la delincuencia porque no cumple su función de brindarnos seguridad en el Estado, que además tiene que sufrir para poder pagar impuestos de manera honesta cada que llegue el fisco a cobrarle, ¿no? Impuestos elevadísimos. Tiene que sufrir, por si fuera poco, el embate o la extorsión del gobierno, que, oye, pues no tienes el extintor puesto, ¿no? El bote arenero, ¿no? Entonces, venga, si no te clausuro, porque es su forma de sustento. Ese pequeño propietario, ese dueño, ese señor, tal vez adulto mayor, como es en casi todos los casos, de una pequeña tienda, una miscelánea en el interior de la República, es al que representamos nosotros. Esa es la voz que representamos nosotros, que quiere liberarse del yugo del Estado, que quiere quitarse el pie del cuello. Y si no lo sabemos transmitir de esta manera, van a seguir confundiéndonos con la derecha, van a seguir diciéndonos fascistas, van a seguir diciéndonos insensibles, van a seguir diciéndonos egoístas, van a seguir golpeándonos, descalificándonos para que no hablemos con la verdad. Tenemos que bajar el nivel de nuestro debate y tenemos que elevar al mismo tiempo estas ideas para que lleguen a cada una de las voces. Muchísimas gracias. Pues exquisito lo que acaba de comentar Triana, ¿no? Si bien es cierto, concadenando las ideas que han vertido nuestros exponentes, lo mejor está por venir, pero primero hay que pasar por lo peor, nos comenta Jorge. Creo que los exponentes de esta mesa han dicho parte de esa cita, de que ya el hartazgo, las ideas de que se piensa que ser libertario o tener ideas liberales porque estamos a favor no de los pobres, por decirlo así, sino a favor de los ricos. Pero sobre todo lo que comentó Jorge, ¿no? Este doble discurso que existe en la política. No seamos parte de ese doble discurso nosotros los que promovemos estas ideas. ¿En qué sentido hablo? En el sentido de que aquí hay tres exponentes que provienen de partidos políticos, y si bien es cierto, la mayoría de todos nosotros estamos ya hartos de ese concepto, ¿no? Démosles la oportunidad a futuros, a lo mejor candidatos libertarios, ¿no? Como lo fue en su momento Rodolfo Santos Dávila, y no ser doble discurso, que por un momento decimos sí a las ideas de libertad, pero cuando surgen personas como Otto, como Jorge, como Borges, ¿no? Decimos, no, porque provienen de un partido, ¿no? Hay que dar esa oportunidad. Si no, a lo mejor nunca podremos llegar a lo que Otto ha logrado en su país, que
que al menos yo ignoro, no se ha logrado, ¿no? Creo yo. Bueno,